¿Alguna vez te has despertado un día, has mirado todo lo que has construido en tu vida, tu trabajo, tus planes, la gente que te rodea, y has sentido, en el fondo, que algo andaba mal sin poder explicar qué? Así fue exactamente como empezó Lumo aquella mañana. El despertador sonó a la hora habitual, el café estaba caliente, la rutina, puntual como siempre. Afuera, todo parecía perfecto, o al menos, lo suficientemente normal como para que nadie lo cuestionara. Pero Lumo estaba sentado allí, taza en mano, y había algo en el aire que no podía describir, un peso invisible, una extraña sensación que permanecía allí, silenciosa, como esperando ser percibida. No era tristeza, no era cansancio, al menos no ese cansancio que se soluciona con una buena noche de sueño. Era algo más profundo, algo que la rutina no podía ocultar, por muy ajetreada que fuera. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esa sensación de estar en medio de tu propia vida y de repente no reconocerte en ella. Porque lo que Lumo sentía esa mañana no era debilidad, no era una crisis, era algo que muchos llevan en silencio durante años. Una voz interior que intenta hablar, pero que hemos aprendido muy bien a ignorar. Llenamos nuestros días de compromisos, ruido, pantallas, tareas, y esa voz se va apagando cada vez más, pero no desaparece. Espera. Y cuando regresa, regresa diferente, más insistente, más difícil de silenciar. Lumo aún no sabía qué le estaba pasando. Solo sabía que algo había cambiado, no en el mundo exterior, sino en su interior. Y esa es precisamente la parte más desconcertante del proceso. Cuando todo a tu alrededor sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. La vida que antes parecía suficiente empieza a resultarle difícil. Los planes que parecían seguros empiezan a sonar vacíos. Y esa estabilidad y comodidad por la que tanto luchaste empiezan a sentirse como una jaula de oro. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque la sensación que experimentaba Lumo no indica que algo haya salido mal. De hecho, es una de las señales más profundas de que algo está intentando arreglarse. Es el tipo de incomodidad que precede a una verdadera transformación, una que no ocurre en la superficie, sino en lo más profundo. La psicología lo llama conflicto interno, la filosofía lo llama crisis de sentido. Algunos lo llaman despertar espiritual. Pero independientemente del nombre, la experiencia es la misma. Uno mira su propia vida y se da cuenta de que ha estado viviendo en piloto automático, tomando decisiones que en realidad no son suyas, siguiendo caminos trazados por otros, silenciando una voz que en el fondo siempre supo algo que aún no estaba preparado para escuchar. Lumo ya estaba preparado, o al menos estaba cerca de llegar a ese punto en el que ignorarlo duele más que afrontarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación tocará algo que quizás nunca hayas podido expresar con palabras, pero que sin duda has sentido. Y todo comienza con una pregunta sencilla, casi demasiado incómoda para formularla en voz alta, pero antes de continuar, Lumo necesita detenerse un segundo. No por el guión, no por la narrativa, sino porque lo que se está construyendo aquí, este espacio, para una conversación honesta sobre lo que sentimos por dentro, pero que rara vez expresamos con palabras, solo existe porque hay personas dispuestas a escuchar, y tú eres una de ellas. Entonces Lumo te hace una petición sencilla, desde lo más profundo de su corazón. Si en algún momento de esta introducción sentiste esa punzada, esa silenciosa constatación de que esto se trata de mí, deja un comentario abajo sobre lo que más te conmovió. Puede ser una palabra, una frase o una historia completa, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser cierto, porque hay muchas personas que leerán tu comentario y sentirán exactamente lo que sientes ahora, que no están solas en este proceso. Y eso, en sí mismo, ya tiene un valor enorme. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de despertar en medio de tu vida y no reconocerte en ella? Cuéntanoslo aquí, porque este tipo de conversación, real, profunda y sin filtros, es precisamente lo que transforma una sección de comentarios en una verdadera comunidad. Y hablando de comunidad, si este tipo de contenido te resuena, si sientes que necesitas más espacios como este, donde la conversación va más allá de lo superficial y aborda lo que realmente importa, entonces dale a me gusta, ahora mismo. No es un gesto insignificante, es la forma más directa de decir que este contenido merece existir. Y es lo que ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a otras personas que también necesitan escucharlo hoy. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Suscríbete y activa las notificaciones, porque los próximos videos profundizarán aún más en el camino que Lumo está comenzando a recorrer. Cada episodio es una pieza del rompecabezas, y no querrás perderte ninguno.
Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una forma de decir, este tema importa, estas conversaciones son necesarias, y quiero ser parte de ellas, y quiero ser parte de ellas. Lumo sabe que podrías estar viendo cualquier cosa ahora mismo, y eligió quedarse aquí. Eso no es poca cosa. Así que gracias. De verdad. Y ahora, continuemos. Porque esa pregunta que flotaba en el aire, la que Lumo aún no se había atrevido a formular en voz alta, está a punto de ser respondida, y la respuesta removerá algo que quizás hayas mantenido oculto durante mucho tiempo. Porque la pregunta que Lumo aún no se atrevía a formular en voz alta era sencilla, escalofriantemente sencilla, casi banal, vista desde la distancia, pero cuando finalmente surgió, en medio de aquella mañana cualquiera, trajo consigo el peso de todo lo que había ocultado en los últimos años. La pregunta era la siguiente: ¿estoy viviendo mi vida o la vida que me han enseñado que debería vivir? Parece insignificante, incluso parece obvio, pero intenta retenerlo unos segundos. No solo lo leas, siéntelo, porque hay una enorme diferencia entre entender una pregunta con la cabeza y dejar que descienda hasta donde reside la verdad. Y Lumo, esa mañana, la dejó descender, completamente. Y lo que encontró allí abajo no fue una respuesta agradable. Fueron una serie de decisiones que nunca había tomado realmente. Parecían suyas, pero en realidad habían sido moldeadas por las expectativas de los demás. Su familia, la sociedad, el entorno en el que creció. Era la suma de todos los sí que decía cuando quería decir no, y de todos los no que decía cuando, en el fondo, realmente quería decir sí. Era una vida construida sobre una base sólida por fuera, pero completamente vacía por dentro. ¿Y saben qué es lo más inquietante de todo esto? Que Lumo no estaba solo. Nunca lo estuvo. Esta es una de las verdades ocultas que rara vez discutimos abiertamente, que la mayoría de la gente vive en piloto automático, no por malicia, no por pereza, sino porque el sistema funciona así, recompensa a quienes se adaptan, a quienes siguen el guión, a quienes no causan revuelo, y castiga, de maneras sutiles y no siempre visibles, a quienes deciden cuestionar. Así que aprendemos desde pequeños. Aprendemos a adaptarnos a los espacios que el mundo nos ha reservado. Aprendemos a transformar nuestros sueños en algo más agradable, más aceptable, más seguro. Aprendemos a escuchar nuestra voz interior e inmediatamente a crear un contraargumento racional para silenciarla. Y lo hacemos tan bien, durante tanto tiempo, que un día ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Hasta que se haga evidente su coste. Y siempre aparece. En el caso del Lumo, comenzó como esa incomodidad indefinida de la que hablamos antes, luego, como un cansancio que no desaparecía con el descanso, después, como una irritabilidad sin explicación clara, finalmente, como una sutil distancia de las personas que amaba, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque él mismo estaba distanciado de sí mismo. Y cuando uno está distanciado de sí mismo, está distanciado de todo. No importa la cercanía física. Existe una soledad particular para quienes han perdido la conexión con su propia esencia. Y esta soledad no desaparece con la compañía, no desaparece con las distracciones, permanece y sigue creciendo. La psicología lo describe de diversas maneras: alienación, disociación leve, conflicto de identidad. Pero en la práctica, la experiencia es mucho más simple y mucho más dolorosa de lo que cualquier término técnico puede expresar. Es la sensación de estar presente en todo y ausente de uno mismo, de participar en la propia vida como un actor secundario, observando, desempeñando papeles, apareciendo en fotos, pero sin estar realmente allí, sin sentir de verdad que todo te pertenece. Lumo conocía esa sensación de color. Y quizás tú también los conozcas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una capa subyacente que la mayoría de la gente nunca llega a ver, y es precisamente esta capa la que marca la diferencia a la hora de comprender por qué ignorar tu voz interior no es solo un mal hábito. En realidad, es una forma lenta y silenciosa de autodestruirte desde dentro. Hablemos de lo que sucede tras bambalinas en esta experiencia. ¿Qué está realmente en juego cuando elegimos repetidamente no escucharnos a nosotros mismos? Existe un mecanismo psicológico que opera casi imperceptiblemente cuando reprimimos nuestra voz interior durante demasiado tiempo. Al principio, es fácil. Ignoramos un impulso aquí, una incomodidad allá, una intuición que llama a la puerta en un momento inoportuno. El precio parece bajo, la vida sigue, y esto refuerza la idea de que todo está bien, que lo que sentíamos no era tan importante, que solo estábamos siendo quisquillosos, que era una exageración,
que era debilidad disfrazada de profundidad. Pero lo que realmente sucede es esto: cada vez que ignoramos nuestra propia voz, estamos enviando un mensaje a las capas más profundas de nosotros mismos. Estamos diciendo, sin palabras, lo que sientes no importa, lo que necesitas no es una prioridad, no eres lo suficientemente digno de confianza como para que te escuchen, y la mente, que tiene una extraordinaria capacidad para aprender patrones, interioriza este mensaje. Construye, ladrillo a ladrillo, una estructura interna basada en la duda. Y ahí es donde comienza un viaje del que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que está emprendiendo, el viaje de convertirse en un extraño para sí mismos. Lumo llevaba años en este camino, sin saberlo, con su sonrisa forzada, sus compromisos al día, su agenda repleta y su interior cada vez más irreconocible, cada vez más silencioso. No el silencio de alguien en paz, el silencio de alguien que dejó de hablar porque aprendió que nadie, ni siquiera él mismo, estaba dispuesto a escuchar. Este es uno de los impactos más graves y menos comentados de ignorar tu voz interior. La erosión de la autoconfianza profunda, no la confianza que se muestra en las redes sociales o en las presentaciones de trabajo. Hablamos de algo más, esa confianza silenciosa e íntima de saber que puedes contar contigo mismo, de saber que cuando algo anda mal, lo notarás, de saber que tus percepciones son válidas, que tus sentimientos tienen fundamento, que no necesitas la validación externa para saber qué es real para ti. Cuando esa confianza desaparece, todo se vuelve más difícil. Las decisiones se paralizan, porque ya no confías en tu propio juicio. Las relaciones se complican, porque ya no sabes con exactitud qué quieres, qué necesitas ni cuáles son tus límites reales. La mentalidad que antes impulsaba, esa de sé lo que quiero y voy a por ello, empieza a estancarse, comienza a cuestionarse a sí misma en un bucle, y lo que era movimiento se convierte en vacilación, lo que era claridad se convierte en confusión. Lumo reconoció en el espejo cada una de esas señales que indicaban que esa mañana estaba resultando ser para él. Y lo más cruel de todo esto es que el mundo exterior seguía funcionando con normalidad. Nadie lo sabía, nadie lo veía, porque aprendemos a simular estabilidad con una maestría aterradora. Vamos al trabajo, contestamos mensajes, reímos en los momentos oportunos, realizamos rituales sociales con precisión, y en nuestro interior hay un universo entero en silencioso colapso que nadie, absolutamente nadie, puede ver. Esta es la soledad más profunda que existe, no la soledad común, sino la que surge de estar rodeado de gente y no poder mostrar lo que realmente sientes, no porque a los demás no les importe, sino porque tú mismo ya no sabes con certeza cómo nombrar lo que sientes, porque el lenguaje del yo interior, cuando se ignora durante mucho tiempo, empieza a perderse, las palabras desaparecen. Las imágenes se vuelven borrosas, y te encuentras intentando describir algo que está vivo y palpitante dentro de ti, pero que se te escapa cada vez que intentas ponerlo en palabras. Fue entonces cuando Lumo se detuvo. No fue dramático, no fue como una escena de película, fue un momento tranquilo, casi imperceptible, la taza de café aún caliente sobre la mesa, el ruido del mundo exterior, y una extraña y repentina claridad que se abrió paso entre todo el ruido. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando apenas me reconozco. No era desesperación, de hecho, era casi un alivio. El tipo de alivio que se siente cuando dejas de luchar contra algo inevitable, cuando finalmente te rindes, no a la derrota, sino a la verdad. Y la verdad del Lumo, en ese momento, era esta: la voz que había ignorado durante tanto tiempo, no era un problema que resolver. Era una brújula que intentaba, con toda la paciencia del mundo, guiarlo hacia su verdadera identidad. Este es el punto de inflexión que lo transforma todo, no cuando entendemos la voz interior como una molestia que hay que silenciar, sino cuando empezamos a comprenderla como la parte más honesta, completa y fiel de nosotros mismos, la parte que no busca complacer, que no teme decepcionar, que no necesita aprobación, que solo desea, con una sencillez casi brutal, que vivas una vida que sea verdaderamente tuya. Y esto, que parece sencillo al expresarlo con palabras, es en la práctica una de las transformaciones más radicales que puede experimentar un ser humano, porque no se trata solo de cambiar hábitos o adoptar una nueva mentalidad. Se trata de reconstruir la relación más fundamental que existe, la relación con uno mismo. Lumo estaba al borde del abismo, aún no sabía qué hacer con todo aquello, seguía aterrorizado por lo que podría descubrir si dejaba de huir de verdad, pero también sentía algo nuevo. Una pequeña, casi frágil, chispa de auténtica curiosidad por saber quién era en realidad, más allá de todo lo que había construido para que el mundo lo viera. Y es en esa chispa donde comienza todo.
Si has llegado hasta aquí y algo de este texto te ha resultado interesante, escríbelo en los comentarios. Yo también oigo esa voz. Por esta razón, no llegaste por casualidad. Lumo lo sabe, y de alguna manera, tú también lo sabes. Hay algo específico que les sucede a quienes llegan al final de una conversación como esta, algo que no les ocurre a quienes solo la leen superficialmente y siguen adelante. Quienes se quedan hasta el final lo hacen porque algo en su interior reconoció algo importante, y ese reconocimiento es significativo, es precisamente el tipo de movimiento interno que precede al verdadero cambio. Así que, si este vídeo te ha conmovido de alguna manera, si la historia del humo ha tocado algo que llevas dentro, si esa pregunta sobre la voz interior te ha resultado interesante de una forma inesperada, escríbelo en los comentarios a continuación. Ese mensaje era para mí. Eso es todo. 3 palabras. Pero lo dicen todo, y ayudarán a otras personas que vengan después de ti a saber que no están solas en este camino. Y si, a lo largo de este vídeo, sentiste que valió la pena tu tiempo, que este es el tipo de conversación que buscas, pero que no siempre encuentras un me gusta, es la forma más sencilla de decirlo. No como un favor, sino como un gesto de alguien que reconoce que este contenido importa, que este tipo de profundidad tiene valor y que quiere seguir encontrándote a través de él. Si aún no te has suscrito al canal, considera esto una invitación. No la típica invitación genérica de todos los vídeos, sino una sincera. Porque lo que Lumo está creando aquí no es una simple colección de vídeos, sino un viaje. Un camino de conversaciones que te ayudará gradualmente a escucharte con mayor claridad, a comprenderte mejor y a vivir con más intención. Y cada nuevo vídeo es un paso más en esa dirección. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lumo tampoco las tenía, y sigue sin tenerlas. Y eso está bien. Lo que importa es seguir adelante, con honestidad, con curiosidad, y con la disposición de escuchar lo que la vida misma intenta decirte. Nos vemos en el próximo video de nuestro canal. Nos vemos pronto. Hasta entonces.